Noticentro 1, CMI. Por octavo día consecutivo baja el nivel de los embalses que proveen de agua a Bogotá. Tribunal de Cundinamarca acepta demanda contra los esquemas de seguridad de los concejales de Bogotá. Dejan en libertad a delincuentes que protagonizaron persecución en Bogotá luego de disparar y evadir a la policía. Tropas responden a ataque de las disidencias en Cauca. Alertas por triple homicidio en Remedios, Antioquia. Aumenta tensión por bloqueos en la Panamericana. Gobernador de Minnesota, Tim Walz, acepta la candidatura a la vicepresidencia de Estados Unidos en la Convención Demócrata. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La alcaldía de Bogotá enciende nuevamente las alarmas por el nivel de los embalses que abastecen de agua a la ciudad. Se completan 8 días con tendencia a la baja y ya se empiezan a evaluar medidas. ¿Cómo cuáles medidas? Nicolás Romero, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Luisa? Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. No son para nada alentadoras las noticias referentes al abastecimiento de agua en la capital de la República, pues el sistema Chingaza, que recordemos es el encargado de suministrar el 70% del agua que consumen todos los capitalinos, completa ya 8 días con tendencia a la baja y su ocupación es un 1% menor a la registrada el jueves pasado. Quiero que vean la gráfica que preparamos a continuación con los datos suministrados por la Corporación Autónoma Regional. El pasado viernes 16 de agosto, la ocupación de todo el sistema Chingaza, recordemos compuesto por los embalses de Chuza y el embalse de San Rafael, ubicado a las afueras de Bogotá por el sector de La Calera, tenía una ocupación del 52,65% y hoy, jueves 22 de agosto, su ocupación es del 51,68%, bajó un 1% y ya se prenden todas las alarmas, tanto en el acueducto, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, como en la Corporación Autónoma Regional, debido a los mecanismos que debe afrontar, que debe tener el distrito para enfrentar la sequía que se avecina, porque recordemos, se esperaban intensas lluvias en los meses de junio, julio y agosto, sin embargo llevamos 8 días sin ninguna precipitación en los embalses. Escuchemos a la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Lo que estamos viendo que está sucediendo es parte de esa incertidumbre que el cambio climático ha traído a los pronósticos del clima. Llevamos 8 días a la baja y es fundamentalmente porque llevamos básicamente 8 días sin lluvias en el sistema Chingaza. No ha habido precipitaciones fuertes ni en el piedemonte llanero que permitan que los afluentes lleguen con una capacidad de llenado. Tampoco ha llovido en el sistema arriba, en el embalse de Chuza. Entonces eso es lo que ha llevado a que estamos consumiendo más de lo que está llegando y pues la tendencia ha sido a la baja. De otro lado, por el lado del consumo, también nos hemos relajado. Este es el tercer ciclo de racionamiento con este nuevo esquema. Estamos ya cerrando los últimos 2 días de este tercer ciclo de 18 días y lo que está pasando y lo que estamos viendo, sobre todo en particular en este último ciclo, es que la gente se está relajando. Y la pregunta que todos se hacen, que todos nos hacemos es, en este momento tenemos restricción cada 18 días, pero la administración distrital descarta la posibilidad de volver al racionamiento cada 9 días, viendo cómo tenemos el sistema Chingaza en este momento. Escuchemos. No está descartada, pero tampoco es algo que quisiéramos hacer. Digamos que sabemos que esa fue una medida de choque y esa era la medida como más fuerte que tomamos en su momento, dada la situación compleja, y afortunadamente la tomamos porque si bien a los 10 días de estar en racionamiento empezaron las afluencias y empezó la curva ascendente del sistema, pues era necesario poder restringir la salida de la planta Biesner para lograr los niveles que tenemos hoy. Pero efectivamente no está lloviendo lo suficiente, entonces no es que esté descartado volver a la medida más restrictiva, pero no es lo que queremos hacer y por eso el llamado a la ciudadanía a volver a tomar conciencia. Y es que precisamente esta situación se da y las evaluaciones que está realizando la alcaldía para determinar si es factible o no volver a este esquema de racionamiento cada 9 días es porque las lluvias que se tenían esperadas para estos meses no llegaron en la intensidad que tenían proyectada y a partir de septiembre ya empiezan nuevamente
la sequía. Recordemos que en el mes de octubre la meta era tener el 70% de llenado del sistema Chingaza, pues en este momento su ocupación es del 51% y ya toca tomar medidas para enfrentar la sequía que arranca a partir de octubre y se extiende por lo menos hasta marzo del próximo año. Escuchemos nuevamente a la gerente. En los 3 meses que históricamente han sido los meses que más llueve, que son junio, julio y agosto, hemos estado solamente cerca del 60% de las afluencias. Es decir, nada comparado con lo que históricamente debió haber sido el comportamiento y por lo tanto tenemos que seguir en ese comportamiento de consumo responsable. Bueno, así las cosas, la invitación entonces a la audiencia a volver a esas medidas de ahorro de agua para poder tratar de mermar posibles medidas mucho más restrictivas que tenga que tomar la administración distrital para garantizar el abastecimiento de agua de los bogotanos en el próximo año. Por lo pronto cambiamos de tema porque Noticentro 1 CMI conoció una demanda admitida ayer por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del esquema de seguridad de los 45 concejales que tiene la ciudad. Cada una de las camionetas y cada uno de estos esquemas le cuesta a Bogotá, porque Bogotá los paga, cerca de 1.200 millones de pesos por el periodo del concejal, que es un periodo de cada 4 años. Esas camionetas son alquiladas y las paga el distrito. Es por ello que este abogado alega que no tienen ningún riesgo extraordinario o extremo de conformidad con lo dispuesto en el convenio interadministrativo entre la Alcaldía y la Unidad Nacional de Protección para pagar estos esquemas de protección a los 45 concejales que, pues, como lo dice la demanda, no tendrían riesgo y por ello no necesitarían un esquema de seguridad como el que tienen actualmente. Escuchémoslo en palabras de la persona que interpuso esta demanda. Y lo más grave es que este pie de fuerza debería estar usado realmente en necesidades apremiantes que tenemos la ciudadanía. En vez de estar cuidando, repito, yo no tengo nada en contra de los concejales, pero personas que no tienen ningún tipo de riesgo, porque expedir acuerdos y realizar control de debate, control político en el distrito, eso no es una actividad riesgosa. Entonces, ese pie de fuerza debería estar más bien en las calles, evitando fleteos, evitando que le roben a uno el celular, que uno pueda salir con su familia a lugares seguros. Lastimosamente, no es el único caso. Estaremos muy atentos entonces a cómo se desarrolle esta diligencia judicial para determinar qué va a pasar con las camionetas, pues, de los concejales. Hay algunos que ya renunciaron a ellas, como el concejal Daniel Briceño o el concejal Julián Forero. Estaremos entonces, como les digo, muy atentos a lo que acontezca con esta demanda. Por lo pronto, es la información que emitimos desde el occidente de Bogotá, desde donde me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Aumenta tensión por bloqueos en la vía panamericana. Ya volvemos. Nueva masacre en Antioquia. 3 hombres fueron asesinados en Remedios. Hernán Muñoz, muy buenas tardes. ¿Quiénes son las víctimas? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Hace pocos minutos la gobernación de Antioquia confirmó que esta masacre se reportó en el municipio de Remedios, aquí en el departamento de Antioquia. Al parecer, las víctimas son del Clan del Golfo. Es una de las hipótesis, pero avanza la investigación. Según la investigación, el triple crimen ocurrió en zona rural del municipio de Remedios, en Antioquia, en un sector conocido como El Porvenir. El secretario de Seguridad de Antioquia, general en retiro Luis Eduardo Martínez, entregó detalles del hecho violento. Las hipótesis que se manejan con respecto a estos 3 homicidios es que son integrantes del Clan del Golfo que estaban desertando de sus grupos y que fueron interceptados por mismos compañeros y fueron asesinados. La otra hipótesis es que son integrantes del Clan del Golfo que fueron interceptados por un grupo de las FARC que está en territorio y los asesinó. Y se refirió a la situación de seguridad en la zona y explicó que grupos armados hoy se pelean el territorio. En este sector hay una presencia importante del ejército, lo que pasa es que hay que entender que es un territorio sumamente amplio y que, pues, las fuerzas no tienen la capacidad de copar cada milímetro del territorio. En ese sector hay presencia del ejército que viene, pues, garantizando seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de Canchamanila y todo ese sector que da con el sur de Bolívar. Pero también sabemos que ahí hay presencia constante del Clan del Golfo, del Frente Cuarto
y el Frente 36 de las FARC, que mantienen en una confrontación permanente por el control de las rentas criminales y el control del territorio. Y anunció que avanza la investigación para encontrar a los presuntos responsables. En medio de esta crítica situación de violencia que se vive aquí en el departamento, vamos a revisar las cifras este año. A continuación vamos a explicarles aquí en el cuadro. Las autoridades han confirmado que este año 1.007 personas han sido asesinadas aquí en el departamento de Antioquia. Vamos a revisarlo por estaciones de policía. Antioquia, 659 homicidios con un incremento del 15%. Área metropolitana, 260 homicidios. Magdalena Medio, 18 casos, Urabá, 69 casos y en la jurisdicción de Chocó, un caso, para un total de 1.007 personas asesinadas. Y vamos a cambiar de tema porque precisamente las autoridades confirmaron el asesinato de una mujer en el municipio de Montebello, en el suroeste del departamento de Antioquia. Es la mujer número 70 asesinada este año aquí en el departamento de Antioquia. Al parecer la víctima fue estrangulada y las autoridades continúan la búsqueda de los presuntos responsables para lograr su captura. Y la noticia del momento son algunos de los bloqueos que se han reportado durante la mañana aquí en el departamento de Antioquia en medio de esta manifestación indígena a nivel país. Estamos precisamente con los voceros para actualizar la situación a esta hora y estamos precisamente con el representante legal de la Organización Indígena de Antioquia, el señor Pertús. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cuántos bloqueos hay en este momento? En estos momentos hay 4 puntos de la minga indígena en diferentes sitios. Estamos en 4 bloqueos, pues más que todo en 3. Estamos en Mutatá, el municipio de Mutatá, estamos en el municipio de Apartadó, estamos en el municipio de Caucasia, Antioquia, y estamos una mayor parte de guardia indígena aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, es precisamente que nosotros, los pueblos indígenas en Antioquia se movilizan a que realmente seamos escuchados por el gobierno departamental y el gobierno nacional. Hoy continuamos con la mesa de diálogo permanente con el gobierno departamental, algo que pues nos ha garantizado el gobierno departamental, que vamos en un buen desarrollo y que vamos a un buen término llevando los acuerdos con estos pueblos indígenas. ¿Por qué el bloqueo sigue en las vías nacionales? Porque realmente hemos solicitado los diferentes ministerios del gobierno nacional y hasta el momento no tenemos respuesta alguna para que nos respondan a las necesidades que hoy están solicitando nuestros pueblos indígenas en Antioquia. Pues es el representante de la Organización Indígena de Antioquia, el señor William Pertús, pero también estamos con Oscar Arias, quien es el gerente de la Organización Indígena de Antioquia, delegado de la gobernación específicamente, el acompañamiento que ustedes están haciendo. Venimos trabajando con los diferentes pueblos indígenas del departamento de Antioquia, muy especialmente con la organización legalmente constituida, la OIA. Venimos trabajando acuerdos, sacando adelante una agenda de trabajo muy importante y venimos desarrollando unos espacios que nos permitan elevar y dignificar la calidad de vida de estos pueblos. Hemos exigido que se levanten los bloqueos para continuar con los diálogos y para poder así llegar a acuerdos y concertaciones. Pues es el panorama que nos entregan a esta hora de la tarde sobre estas protestas que se están adelantando aquí en el departamento de Antioquia, también con una precisión. Hasta el momento no hay razones de inseguridad, tampoco se han reportado personas lesionadas ni fallecidas como ha ocurrido en otras ciudades del país. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Analdex reclamó hoy coherencia del gobierno al momento de expedir normas como la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel. Cuestionó el nuevo estatuto aduanero y que se plantee una nueva reforma tributaria. Jorge Castro nos amplía esta información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, ha criticado duramente al gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando que está generando incertidumbre, sobre todo con sus políticas económicas. Y ha dicho que así como se prohíben las exportaciones de carbón a Israel, el por qué no se hace también con otras exportaciones a países como Venezuela, Rusia, Cuba o Nicaragua. Pues uno no entiende la coherencia de este mensaje del gobierno
sobre el tema de Israel, particularmente la adopción de medidas restrictivas de las exportaciones de carbón a ese país. Porque cuando uno lee el decreto y lee las consideraciones, lo que está invocando no son consideraciones de tipo comercial, sino consideraciones de tipo moral. Es decir, está diciendo Israel está desarrollando un genocidio, está matando mujeres, niños, y uno lo que se pregunta es, sin cuestionar el tema, ¿por qué igual actitud no se toma respecto a otros países que igualmente están matando mujeres o niños? Como es el caso de Rusia en la invasión a Ucrania. ¿O por qué no se toma una medida similar por la represión que el gobierno venezolano ha desatado contra la población que le reclama por el fraude electoral? O contra Nicaragua, o contra Cuba, donde no se respetan los derechos humanos. Entonces lo que uno ve es que el tratamiento no es igualitario. Habló el presidente de Analdex de un deterioro de la seguridad física en nuestro país y también de la manera como los permanentes bloqueos en las diferentes vías del territorio nacional, como por ejemplo la vía panamericana, están afectando las exportaciones. Noticias desde Barranquilla, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y un juez en Bogotá decidió dejar en libertad a 4 personas que harían parte de una banda delincuencial dedicada al robo de carros. Steve Vegas tiene los detalles. Steve, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues ayer en esta misma emisión del mediodía de CMI les contábamos sobre una persecución cinematográfica donde la policía de Puente Aranda perseguía a 4 presuntos delincuentes quienes habrían robado un vehículo y que luego chocaron contra una vivienda. Pues hoy, un día después, les contamos que estas 4 personas que fueron capturadas fueron dejadas en libertad por un juez. Esto es parte de la persecución que se vivió días atrás sobre la calle 13 en el occidente de Bogotá. Cierre. Cierren ahí. Seguimos por la 13. Se estrelló. Se voltearon para... ¡Cójalo! Pues a pesar de estas pruebas, toda esta persecución de película que se vivió en Bogotá, el desgaste de varios uniformados, también el uso de patrullas, vehículos y motocicletas, un juez decidió dejarlos en libertad porque según se presentaron algunas fallas en el momento de la captura de los 4 presuntos delincuentes. A esta hora de la tarde también les contamos otra noticia importante de orden público que se presentó en el departamento del Cauca. Justo cuando tropas del ejército iban a desembarcar de un helicóptero, son atacadas por las disidencias de las FARC, específicamente del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco. En las imágenes quedó registrado cómo armamento de artillería tuvo que ser activado por parte de uno de los uniformados que viajaba en esta aeronave. Luego se bajan sus compañeros y allí quedaron desprotegidos todos estos soldados. Este es parte del video. Luego de ser hostigados los hombres de la fuerza pública, hay otro video de los soldados que se bajaron del helicóptero, quienes intentan defenderse de los disidentes FARC que operan allí en esta región del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca. Y mientras esta es la situación en el departamento del Cauca, les contamos que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y toda la cúpula militar y policial viajaron en la mañana de este jueves al departamento de Chocó. En este momento se lleva a cabo un consejo de seguridad. Hay que tener en cuenta que en este momento ya no hay paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional, pero el gobierno decidió ir hasta esta región del país para hacerle frente a la situación de orden público que se ha vivido.
Desde Quibdó, el ministro Iván Velásquez lidera una reunión con altos mandos de la Policía del Chocó para evaluar y fortalecer las respuestas frente a la incidencia de grupos ilegales y bandas delincuenciales que afectan la seguridad en la región. Se realizará seguimiento a la estrategia de seguridad diseñada para la próxima fiesta de San Francisco de Asís, asegurando una celebración segura y en paz, en honor a la identidad cultural del Chocó. Es por ahora toda la información de Noticias de Orden Público, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Un diputado de la Asamblea del Valle del Cauca denuncia amenazas de muerte en su contra. Solicitó protección de emergencia a las autoridades del departamento. Valentina Villegas nos amplía la información. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues se trata de un diputado de la oposición del gobierno de Dilian Francisca Toro. La gobernación convocó un grupo de reacción inmediata para establecer medidas que garanticen su integridad. En las últimas horas, el diputado por el Pacto Histórico de la Asamblea del Valle del Cauca, Johnny Acosta, denunció con preocupación amenazas de muerte en su contra a través de redes sociales, intimidaciones que atribuye al rol que ejerce como oposición y al control político realizado al gobierno de la mandataria del departamento, Dilian Francisca Toro. Y en ese sentido pues han venido un tipo de hostigamiento y persecución política de bodegas, de lotes en redes sociales que ha llevado a que otras redes sociales de personas pues terminen diciéndonos que pasen su tumba, que se cuiden en la calle. Obviamente todo esto degrada la democracia porque nosotros no podemos pensar una democracia sin voces que no sean diferentes o personas que piensen diferente. Eso es lo que enriquece la democracia y lo que pide pues cartas como la Constitución Política de 1991. Entonces en esa mesa lo que le he solicitado a la Secretaría y al equipo de reacción rápida es que se den garantías a la oposición. De inmediato, la gobernación del Valle del Cauca convocó un grupo de reacción inmediata en el que se analizó la situación de seguridad del diputado y se establecieron medidas para garantizar su seguridad. Con esto se ha garantizado por parte de la Policía Metropolitana de Cali un acompañamiento en su lugar de residencia para brindar unas medidas de protección. La Gobernación del Valle hará una solicitud al Departamento de Policía Valle para que haya un hombre de protección al diputado y por parte de la Defensoría se hará una solicitud de trámite de emergencia y de medidas de protección ante la UNP. A esta mesa de reacción asistieron representantes de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Metropolitana de Cali, el Departamento de Policía Valle, la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional, la Fiscalía y la Gobernación del Valle del Cauca, quienes se comprometieron a realizar un seguimiento a este caso el próximo 4 de septiembre, donde se analizará el cumplimiento de los compromisos pactados y la efectividad de las medidas asignadas al diputado Johnny Acosta. Los demás diputados de la Asamblea del Valle del Cauca solicitaron también a las autoridades fortalecer sus medidas de protección. Y en otras noticias, tras el más reciente bloqueo en la vía panamericana que dejó como resultado una persona muerta y 3 más heridas y que fue disuelto en el día de ayer por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional, la gobernadora del Valle del Cauca además planteó medidas que permitan evitar y mitigar todas estas afectaciones que causan los bloqueos en esta vía al suroccidente del país. Esto teniendo en cuenta que por esta carretera se movilizan el 70% de las exportaciones del departamento al país ecuatoriano. Esta fue la propuesta de la mandataria. Es una cosa terrible lo que está pasando con estas obstrucciones de la carretera por parte de los indígenas. Entonces yo creo que hay que dar una solución definitiva a esa problemática. Incluso yo estoy hablando con el gobernador del Cauca y el de Nariño, decíamos que instaláramos como un PMU conjunto para ver qué pasaba, hablar con la gente, que no nos haga eso. Está generándole un daño a los 3 departamentos de la costa pacífica. Los mandatarios del suroccidente colombiano solicitaron nuevamente al gobierno nacional tomar medidas urgentes para mitigar esta problemática que frecuentemente se presenta en la vía panamericana que del departamento del Cauca conduce al departamento del Valle del Cauca. Y en otras noticias, operativos simultáneos en el Valle del Cauca lograron dar un importante y duro golpe al contrabando en el departamento. El primero de estos operativos tuvo lugar en reconocidos centros comerciales de la ciudad de Cali, donde la policía fiscal y aduanera intervino 6 establecimientos donde lograron evidenciar que no tenían la documentación que soportara el ingreso legal de mercancía de origen extranjero al territorio nacional. Es ahí cuando
aprehendieron 14.938 pares de calzado y 22.566 unidades de confecciones avaluadas en 3.550 millones de pesos. De manera simultánea, en otro operativo en las vías de la ciudad, esta policía fiscal y aduanera logró aprehender 1.000 unidades de camisetas y chaquetas de contrabando al interior de un vehículo avaluadas en 200 millones de pesos. Finalmente, en otro operativo en el corregimiento de Puente Tierra se logró la aprehensión de una máquina industrial de origen extranjero que habría sido ingresada de manera ilegal al país y que estaría evaluada en 250 millones de pesos. Es así como esta operación deja como resultado la aprehensión de 39.851 unidades de mercancía de contrabando avaluada en 4.000 millones de pesos colombianos. Y cambiamos de tema, pues mucha atención a todos los caleños, porque a partir de hoy y hasta el próximo sábado la Red de Salud Centro de Cali estará realizando una jornada de salud oral gratuita para población infantil y gestante menor de edad, es decir, niños y adolescentes de 1 a 17 años y menores de edad en estado de embarazo adscritos a esta red de salud. Esto con el objetivo de promover la salud oral y además prevenir enfermedades dentales. La actividad se desarrollará los días 22, 23 y 24 de agosto en algunas IPS en horarios específicos y consistirá en la aplicación de barniz de flúor y también en la realización de sesiones de educación sobre salud oral. Para esta jornada denominada Soy Generación Sonriente no se necesita agendamiento de cita, simplemente deben acercarse a las IPS establecidas y serán atendidos en orden de llegada. El cronograma de la jornada podrá ser consultado a través de las redes sociales de la Red de Salud Centro de la ciudad. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde la capital del Valle del Cauca. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia acaba de certificar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Además, declaró en desacato al candidato opositor Edmundo González y ordenó compulsar copias a la Fiscalía General del peritaje al proceso de votación para que sirvan de pruebas contra Edmundo González y María Corina Machado, entre otros. Esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031, así se decide. Que el ex candidato Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado y por tanto no cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos, ni material electoral alguno. En consecuencia, desacató el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Saab, a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución. Mientras tanto, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que las 25 muertes registradas en las protestas postelectorales no son atribuibles a los cuerpos de seguridad del Estado. Tras la ola de manifestaciones que surgieron de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio, al declarar a Nicolás Maduro como presidente electo, en las cuales la fuerza pública abusó de su poder para frenar las protestas, dejando sin vida a 25 personas, el fiscal del país aseguró que ninguna es atribuible a los cuerpos de seguridad del Estado. Literalmente
de todas las víctimas, el 70% fueron asesinadas por los grupos delincuenciales. Voy a decir aquí la primera gran conclusión. Ninguno atribuible a cuerpos de seguridad del Estado, ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Ninguno, porque no tenemos una sola denuncia. Las denuncias se reciben ¿dónde? En el Ministerio Público. Ante la represión política que vive Venezuela a manos del régimen de Maduro, el gobierno de Estados Unidos estudia sanciones contra el Tribunal Supremo de Justicia si convalida el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro para perpetuar su poder en el país. Además, dictará acciones contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que ya anunció la victoria del mandatario chavista sin exhibir una sola acta que pruebe la derrota de Edmundo González Urrutia. En otras noticias, este jueves se desarrollará el cuarto y último día de la Convención Demócrata, luego de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptara la candidatura del partido a la vicepresidencia. Please welcome the Democratic nominee for Vice President, Governor Tim Walz. Fue su presentación formal ante el pueblo estadounidense. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó la nominación de su partido a la vicepresidencia y aprovechó su discurso en la Convención Nacional Demócrata para hablar de la lucha por la libertad. We Democrats talk about freedom. We mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love. Freedom to make your own healthcare decisions. And yeah, your kids' freedom to go to school without worrying about being shot dead in the hall. Ahora, la actual vicepresidenta Kamala Harris se prepara para el momento más destacado de su vida política, ya que esta noche se oficializará como candidata demócrata y tendrá la oportunidad de convertir el impulso con el que llegó a la Convención Nacional en un movimiento que la lleve hasta la oficina oval. En Mitsubishi Electric, el mantenimiento correctivo y preventivo es calidad y seguridad en movimiento. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. El gobierno de Tailandia confirmó el primer caso de la nueva variante de la Mpox o viruela del mono. El Departamento de Control de Enfermedades del país afirmó que las pruebas de laboratorio realizadas a un paciente europeo de 66 años que viajó desde África confirmaron que estaba infectado de la viruela del mono, responsable de la actual epidemia. Y en México inició el paro nacional del Poder Judicial. Jueces y magistrados federales han suspendido sus labores en un hecho histórico por la reforma que busca implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que según los trabajadores es un atentado contra los derechos laborales. En el nordeste de India y la región oriental de Bangladesh, al menos 15 personas han perdido la vida y miles han sido evacuadas de sus hogares por las graves inundaciones. El Departamento Meteorológico en India emitió una alerta roja, lo que obligó a las autoridades a cerrar las escuelas durante 2 días ante los aguaceros. En Bangladesh, el Centro de Previsión y Alerta de Inundaciones indicó que el nivel de agua sigue subiendo en muchos ríos del este, nordeste y sureste del país. Muchas zonas no tienen electricidad. Y las autoridades italianas recuperaron el 5º cadáver del velero Bellesian que se hundió el pasado lunes frente a las costas de Sicilia. Se trata del cuerpo del magnate tecnológico británico Mike Lynch, quien celebraba a bordo del lujoso yate con amigos la absolución en un juicio por fraude en Estados Unidos. Por ahora, los rescatistas continúan con la búsqueda de los últimos 6 desaparecidos en la tragedia, entre ellos la hija del magnate de 18 años. La vicepresidenta Francia Márquez dijo que ella no es una vaga. Esto luego de ser cuestionada por congresistas en un debate sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad para el 2025. La vicepresidenta acudió ante la Comisión Primera de la Cámara a un debate sobre la destinación de recursos públicos para el próximo año. Congresistas pidieron aplazar el debate dado que, pese a la asistencia de la funcionaria, el cuestionario con los temas que se abordarían en el debate no fueron contestados previamente, lo que desató una fuerte reacción de Márquez. El correo que tenemos de esta comisión se envió. 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío ni del ministerio.
La funcionaria además le contestó a varios congresistas que la cuestionaron sobre su desempeño. Decirme a mí que soy una vaga, ustedes son unos vagos, eso no lo puedo aceptar. Yo creo que yo soy respetuosa de todos y yo no tengo problema, si lo aplazan vendré cuando me citan, no tengo ningún problema. En los próximos días se reagendará el debate con la vicepresidenta y ministra de la Igualdad. El empresario catalán y ex asesor del presidente Petro, Xavier Vendrell, respondió a las revelaciones de medios españoles que aseguran que amasó una enorme fortuna en Colombia a manos del actual gobierno. Vendrell, quien lleva más de una década de amistad y en ocasiones ha asesorado al presidente Gustavo Petro, es enfático en asegurar que actualmente no tiene vínculo con el gobierno nacional. Por favor, que me digan dónde están esos contratos, dónde están esos millones, me encantaría saberlo. Forma parte de un montaje político judicial que se me ha hecho en España desde hace tiempo, simplemente como el mismo presidente afirmó en algún momento, por mi vinculación y por mi implicación en el referéndum de independencia de Cataluña. Agrega que la información publicada en medios españoles sobre los millonarios contratos en Colombia fue extraída de un computador que está en manos de las autoridades españolas. En un ordenador, en una computadora que en su día me quitó la policía española, donde hay proyectos, pero entre proyectos y tener contratos y tener los recursos para desarrollarlos y ganar unos millones, como se dice ahí, pues hay un salto muy grande. Recalca que es un perseguido político en España por liderar el movimiento independentista de Cataluña y en la actualidad solo comparte una amistad con el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro se reunió con la Fundación para la Libertad de Prensa. Propuso la creación de un organismo civil que funcione como instancia ética para los medios de comunicación. En el diálogo con las organizaciones que defienden la libertad de prensa en el país, se puso sobre la mesa la creciente preocupación por las amenazas a los periodistas. El presidente se comprometió a crear un canal directo con Presidencia para atender los casos más urgentes de violencia contra periodistas. Por su parte, el presidente Petro propuso la creación de un organismo civil que actúe como instancia ética para los medios de comunicación. Decir qué es buen periodismo o qué es mal periodismo no es una función ni del gobierno ni de los funcionarios públicos. Es deseable que haya espacios para la reflexión del trabajo periodístico. Se espera avanzar con estos encuentros para garantizar la libertad de prensa y la protección para quienes ejercen en Colombia. El gobierno tiene listos los primeros decretos que reglamentan la reforma pensional. De manera paralela, el Ministerio de Trabajo instaló el Comité Operativo de Transición de la nueva ley. Con este proyecto de decreto, el Ministerio de Trabajo iniciará la reglamentación de la reforma pensional. El documento hace referencia a 4 artículos de la ley, especialmente a la elección de las administradoras privadas que se mantendrán en el nuevo sistema. Esto deben hacer quienes coticen más de 2.3 salarios mínimos. Se encuentren afiliados a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, no tengan la expectativa de estar cobijados por el régimen de transición y coticen por encima de los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Deberá seleccionar una administradora del componente complementario de ahorro individual dentro de los primeros 6 meses contados desde la promulgación de la ley. De no elegir una administradora en el plazo correspondiente, se le asignará una de manera aleatoria. Simultáneamente, la cartera de trabajo inició hoy el Comité de Transición de la nueva ley pensional, en la que Asofondos y Colpensiones identificarán los retos del sistema que entrará en vigencia desde julio de 2025.